El tiempo pasó y todo era cíclico. Veíamos la vida, la muerte repitiéndose y redefiniéndose una y otra vez. Optamos por una existencia en donde éramos testigos de cómo todo tomaba forma y de cómo la vida se abría paso. A estas alturas, era claro que el que situaciones tomaran rumbos y caminos que no esperábamos no era algo tan raro como pensábamos. Fuimos testigos de cómo una y otra vez la vida se extinguió en la tierra. Era, fuera de toda duda razonable, lógico pensar que todo acababa, y una y otra vez vivimos cómo no fue así. La vida en el mar había vuelto a restablecerse y a volverse el reino que una vez fue. De cuando en vez yo me zambullía. Nadaba entre las energías de los lares más profundos. Era la única forma en que podía sentirme cercano a ella. Descubrí entonces que no hay fuerza más poderosa que el recuerdo. La materia existe, pero ¿quién puede negar la existencia de un recuerdo? No podía evitar preguntarme una y otra vez, ¿estaría ella maravillándose con todas estas cosas que a nosotros nos están volviendo la existencia aburrida? ¿Cómo ella se integraría a todos estos cambios? El fondo del mar ciertamente había cambiado. La tierra estaba cambiando. Había lo que podíamos decir era un gran continente, pero ya desde antes la posibilidad de una separación era inminente. Él no parecía ser feliz. No sabría decir si la extrañaba a ella. Me era difícil poder sentirlo, conectarme con él. A través de nuestra existencia había conseguido lograr que su energía fuera de alguna manera independiente a mí. Yo, por el contrario, buscaba mantenerme conectado con todo y así podía ver cómo ya en otros lares habían formas más avanzadas de vida. Pude sentir finales conclusivos, muertes que acabaron con las posibilidades de todo. Y aquí estábamos, él y yo. Éramos uno solo, pero a su vez estábamos tan separados. Para este entonces, la especie dominante de lo que ustedes llamarán los dinosaurios reinaba en la Tierra. Era una época gloriosa, ciertamente. La cantidad de especies, el cómo evolucionaban, el cómo todo engranaba en lo que parecía ser un plan perfecto no podía ser mejor. Se había desarrollado una nueva especie. Eran los mamíferos, los primeros mamíferos. Eran una de las especies más débiles que podían existir. No cuadraban en este todo, mientras plantas, peces, aves y otras especies parecían reinar en la tierra. El tamaño de estos claramente los hacía superiores a estos diminutos mamíferos, que por cierto, parecían ratas. Eran de hecho los antepasados de los roedores. Él pareció tomar un interés en ellos. Esta especie era traicionera. Solían ser carroñeros, cobardes. Era una especie que aprendió a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Los demás tenían todo. Los mamíferos, en cambio, tenían que luchar por tener algo, aunque fuesen restos de comida desperdiciada. En principio, no entendería por qué él estaba tan interesado en estos roedores tan diminutos. Pensaba que quizás era el hecho de que eran los inadaptados sociales de ese entonces, y en esa fragilidad creo que él se identificó con ellos. Independientemente de lo que él pensara de ellos, ya sabíamos lo que acontecería. Era cuestión de tiempo. Sentíamos desde hace millones de años que algo se aproximaba a la Tierra. A la Tierra. Un meteorito, lo suficientemente grande para causar lo que sabíamos sería un gran impacto que dejaría a la Tierra con sus días contados. Durante millones de años nosotros solíamos hablar sobre esto. Ella, él, yo, nos preguntábamos cuánto tiempo tardará en lo que esto acontezca. Y llegaba el momento en que esperábamos ver si la Tierra nos sorprendería nuevamente. Era una apuesta insegura. Ya habíamos presenciado situaciones peores en donde la apuesta segura era el fin y nos equivocamos. Así que teníamos mucha curiosidad por ver qué finalmente pasaría. Solíamos pensar en esto y pensábamos que así sería el final de ella, quizás volviéndose a volver energía una vez este meteorito impactara la Tierra. A él a estas alturas parecía ya no importarle. Quizás por eso estaba tan pendiente de estos roedores. Quizás ya había olvidado. Quizás ya ni le importaba. Fue así que una tarde aconteció. Yo andaba por los mares desplazándome, sentía la energía cercana. Todo estaba en calma.
esa calma que siempre está antes de que acontezca el caos. Sé que él lo sentía también, desde día antes podía verlo. Parecía una estrella que según pasaba cada día se hacía más grande. Esa tarde llegó. Por unos minutos todo pareció oscurecerse levemente. Yo salí del mar. Se oyó un estruendo lo suficientemente grande para hacer que la tierra reaccionara, con aves saliendo de sus cuevas, volando de los árboles, tiranosaurios dejando de atacar o de comer sus presas. Era grande, tan enorme que verlo era un evento que aún al sol de hoy no he vivido nuevamente. Por primera vez sentí incertidumbre en mi yo. La tierra entonces resplandeció. Había mucha luz, el meteorito ahora estaba lleno de fuego y así, como mismo apareció, chocó contra el mar y lo que se sintió fue el temblor más fuerte que ha vivido la Tierra después del primer impacto con aquel planeta millones de años antes. Y el viento sopló. Yo me elevé. Todo era atacado por este odio que se manifestaba con el soplo del colapso de las especies. Nuevamente la vida en jaque. No sé cómo explicar esta vez el sentir. Era como una especie de coma espiritual. Una enorme ola tomaba forma. Tsunamis enormes, los más enormes que ha vivido la Tierra. A su vez, una gran nube de humo se elevaba a los cielos y el cielo empezaba a tornarse oscuro, pero antes todo sería desbordado por el mar. Fue eterno. Por lo menos así se sintió. El agua consumía todo lo que fuera tierra y el humo todo lo que fuera aire. No sé decir si fueron días o semanas. Lo cierto es que tomó tiempo. Especies murieron tras el impacto de aire, pero la mayor parte de la vegetación no. De todas maneras, lo que sobrevivió fue consumido por llamas, y si hubo algo, vivo o no, que se mantuviera en materia aún, el mar se lo llevó todo. No todos murieron ese primer día. No todos se acabó esas primeras semanas, pero ciertamente morirían. Todos estaban destinados. Ese día el colapso fue tal que ya yo no podía resistir y así, mientras estaba elevado sobre la tierra, perdí de alguna manera el conocimiento. Al despertar, tiempo después, todo era caos. Se creaban los continentes. Había constantes terremotos, erupciones. Lo poco que había sobrevivido murió de hambre, de sed o simplemente por las lluvias ácidas o los gases tóxicos. La energía de él desapareció. Simplemente dejé de sentirlo. Quedé abrumado. De los tres ahora quedaba yo, en un planeta que nuevamente estaba donde comenzó, en ruinas. Era un nuevo principio. Vagué durante un tiempo, nunca me había sentido tan vacío. Sentí la necesidad de irme. Ya no había sentido en quedarse, pero entonces, ahí, de la nada, un roedor. Luego otro. Luego otro. Irónicamente, la especie más débil sobrevivió. Su tamaño pequeño fue idóneo para sobrevivir el caos. Le permitió salvarse. La especie más apta no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta. La Tierra nuevamente me sorprende. Yo decido quedarme.